71, doctor. ¿Y dónde está el resto? Lo están haciendo escuderías. Doctor, le comento que se graban las teóricas y las subimos a una página de ahí, nomás ya lo ven los compañeros. Ya, bueno. Todo vale. Ya. Para los que no me conocen, pues creo que ya todos nos conocemos, aunque sea por Zoom. Soy el doctor Vidaurre, jefe de cátedra de este ciclo más. Así que, amigos, espero que todo vaya bien. De verdad, de corazón deseo que sea un año muy productivo, ya con el grupo, con los dos grupos que he pasado. Ojo que ya antes ya pasé con otro grupo. Ya hemos visto la parte práctica, no como quisiera y como hubiese querido yo, porque justo salí de vacación, pero hemos hecho ya la parte quirúrgica. Ahora, de aquí en adelante, por favor, les pido un poco de comprensión con sus docentes y por favor, activen sus cámaras, quiero verlos, porque si no, ahorita suspendo esto. Quiero pedirles un poco de comprensión para los docentes porque ustedes son hartos. ¿Ya? Entonces, al ser un número más de 200, nosotros como docentes también nos vemos en muchas dificultades. Así que por favor un poquito de comprensión. El hecho de los parciales son presenciales, les adelanto y les vuelvo a repetir, ya Jimmy les dijo, así que eso no se modifica. Los parciales van a ser en la universidad. Aunque sean 300, los 300 van a dar en una sola tarde. Pero la revisión se nos dificulta mucho. Pero bueno, ya vamos a ver las formas para hacerlo rápido, cosa que en 24 horas ya tengan sus notas. Pero si no podemos, ahí voy. Compréndanos un poquito, porque revisar más de 200 parciales es un problema. Entonces, imagínense más, ¿ya? Otra cosa, de estas teóricas salen las preguntas para los parciales. Ustedes saben bien y han dado parciales el año pasado, el anteaño, desde primero. Así que todo lo que hablemos aquí entra al parcial. Ojo que no solo son las diapositivas. Y eso les recalco igual. Todos los años vienen los compañeros, doctor, pero eso no está en las diapositivas. Pero claro, pues ustedes son estudiantes de medicina, no son estudiantes de colegio. Yo puedo poner las diapositivas, pero el tema inflamación es amplio. Así que no es de las diapositivas nomás las preguntas. Esa es una guía. ¿Listo? Pueden leer Schwartz, pueden leer Michans, pueden leer patología quirúrgica de Savington. De ahí y de lo que hablemos ahora salen las preguntas. Porque nuestras teóricas están basadas en esos libros. Dicho esto, queridos amigos, comenzamos. Ya tienen la diapositiva de inflamación. Síganme, por favor. La de shock es para la otra semana. ¿Ya? Si tienen alguna duda, me cortan, no hay problema. ¿Qué es la inflamación? Como ustedes están en el rote de cirugía y patología quirúrgica, la inflamación es una noxa que sufre nuestro organismo. Es un proceso a una noxa, es una respuesta a una injuria que podamos tener. Eso es inflamación. Es una respuesta dinámica de los tejidos ante una injuria. Son mecanismos de defensa también y la misma cicatrización que tiene nuestro organismo ante una injuria. Entonces, la inflamación tiene varias definiciones. Se inicia la inflamación siempre como una reacción local, provocada por múltiples factores, físicos, químicos, infecciosos, lesiones térmicas, muchas causas, ¿ya? Determina cambios en la sangre y en el tejido conectivo. El objetivo del proceso inflamatorio es localizar y aislar al agente agresor para eliminarlo y reparar el daño producido. ¿Qué significa esto? Que nuestro organismo va a aislar, ya sea una bacteria, ya sea un cuerpo extraño, material de sutura que muchas veces van a ver, aísla este tipo de material. Muchas veces los pacientes pueden tener rechazo a los hilos, a varios objetos de las cirugías o a cuerpos extraños, entonces el cuerpo los aísla y empieza el proceso de la inflamación. Este proceso de la inflamación tiene signos muy característicos. Antes era la tetrada, ahora es la pentada de Celsius, ¿ya? ¿Cuáles son estos signos? Calor, rubor, tumor, dolor y limitación funcional. Por favor, si tienen dudas, inmediatamente me cortan, no hay problema.
¿Qué son estos signos? Significa que todo paciente que tiene una reacción inflamatoria, ya sea moderada, leve o severa, puede tener estos signos. Los 5. La pentada de Celsius: calor, rubor, tumor, dolor e impotencia o limitación funcional. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el calor? La zona inflamatoria empieza a ponerse hiperémica, empieza a sentirse caliente. Rubor: hay un enrojecimiento de la piel y de toda la zona que está empezando a tener un proceso inflamatorio. Tumor: hay edema, hay aumento de volumen y empezamos a ver un tumor en esa zona. Dolor: hay mediadores ya químicos que empiezan a hacer que el paciente empiece a tener dolor en esta zona inflamatoria. Y muchas veces el paciente empieza a tener también limitación funcional. ¿Qué significa? Que si yo tengo una inflamación en la mano, no voy a poder después movilizar mi mano normalmente. ¿Ya? Esta inflamación tiene muchas manifestaciones sistémicas. Hay siempre manifestaciones sistémicas, mucho más si es una inflamación en la fase aguda, porque hay también una inflamación crónica. Generalmente la que tratamos nosotros como cirujanos es la inflamación aguda, ¿ya? Hay pirógenos, proteínas plasmáticas, pirógenos endógenos que aumentan todo este proceso o que inician todo este proceso inflamatorio. Tipos de inflamación, lo que decíamos: inflamación aguda, inflamación crónica. ¿Cuál nos va a interesar desde el punto de vista quirúrgico? La inflamación aguda. Ojo que no estoy diciendo que la inflamación crónica no nos interese. Sí nos interesa, pero eso nos da tiempo para hacer un tratamiento. La inflamación aguda tenemos que tratarla inmediatamente, ¿ya? En inflamación aguda tenemos cambios hemodinámicos, alteración de la permeabilidad vascular, modificación leucocitaria y es más exudativa. En cambio, en la inflamación crónica hay angiogénesis, fibrinolisis, infiltrado mononuclear, infiltrado de macrófagos y es más productiva. La inflamación crónica va a llevar a otros problemas como una fibrosis, formación de queloides en algunos pacientes. En cambio, la inflamación aguda, si no es tratada, después del proceso inflamatorio podemos llegar a entrar a un proceso de infección. A ver, de todos los que están aquí, Jimmy, creo que estás presente. Por favor, si no activan sus cámaras todos los que están ahorita, Jimmy, suspendemos la teórica, ¿ya? Y seremos, por favor, bien respetuosos en ese sentido. Si están en la calle, no importa. Yo ahorita estoy en mi auto, estoy esperando a mi hija que está pasando clases con ustedes, entonces les estoy dando la teórica. Por favor, seremos respetuosos. Jimmy, activa tu cámara. Si no activan sus cámaras, lo suspendemos. ¿Ok? Guerra avisada no mata soldado. Entonces, ese es el proceso de la inflamación. Secuencia de la inflamación. Siempre en una inflamación tenemos una secuencia. Inicio de la respuesta inflamatoria, aparición de mediadores químicos, efecto local, respuesta celular, resolución y si se resuelve o va a la cronicidad. ¿Ya? Agente agresor o noxa. Pueden ser muchos agentes agresores. Tenemos agentes vivos, físicos, químicos, alteraciones vasculares, alteraciones inmunitarias, traumatismos y cuerpos extraños. Y lo que estaba muy de moda y sigue, pero no como antes, por ejemplo, una inflamación generalizada que sufría el organismo al tener el coronavirus, un virus que ha hecho estragos en nosotros. Entonces, miren cómo hay bacterias, agentes físicos, agentes químicos, alteraciones vasculares, las cuales pueden producir una inflamación. No solo los virus, los hongos, por ejemplo. Cuando ustedes ya vayan haciendo sus prácticas hospitalarias, ahora en cirugía o en otras materias, van a ver que hay pacientes que tienen alteraciones inflamatorias sistémicas muy severas por infección por hongos. Uno de ellos es las micosis producidas por el Aspergillus fumigatus, que son muy raros, pero se ve, y cuando se ve es muy letal, ¿ya? Aparición de los mediadores químicos. Siempre va a haber mediadores químicos durante la inflamación, siempre. Inicio de la respuesta inflamatoria. Tenemos contacto con el agente agresor, o sea, tiene que haber una noxa.
Calidad, duración, intensidad del contacto, destrucción y o daño celular y sensibilidad individual. ¿Qué significa la sensibilidad individual? De que cada persona, doctores, es única. Y por eso se han dado cuenta en la pandemia, muchos han muerto, gente joven que no debería haber fallecido, gente que no tenía enfermedades de base, por ejemplo, pero ha fallecido. Y otras personas mayores con patologías de base no han fallecido, no han muerto. Entonces, la inflamación es una sensibilidad individual. Yo puedo tener una patología, algunos de ustedes pueden tener otra patología inflamatoria de origen bacteriano, viral, cuerpos extraños, y a mí me puede complicar la vida, en cambio ustedes no. O podemos tener los mismos mecanismos de inflamación, pero la respuesta en mi organismo puede ser diferente a la de ustedes. ¿Ya? ¿Hasta ahí me entienden? No hay problema, ¿se entiende? Sí, doctor. Por favor, si hay dudas, me cortan, no se olviden. Seguimos. Entre los mediadores químicos que aparecen, siempre empezamos con el ácido araquidónico. Siempre se va a activar el ácido araquidónico para empezar el proceso inflamatorio a través del ciclo de la ciclooxigenasa. Ahí entran en juego las prostaglandinas, los tromboxanos, prostaciclinas. ¿Listo? Entonces también, de acuerdo al ciclo del ácido araquidónico, nosotros después vamos a hacer un tratamiento para la inflamación, que eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Aparición de los mediadores químicos. Son los responsables de la respuesta inflamatoria. Metabolitos del ácido araquidónico, proteasas plasmáticas, aminas y péptidos, citoquinas, el óxido nítrico. Es otra sustancia que siempre está presente en las reacciones inflamatorias. Factor activador de plaquetas y radicales libres. Los metabolitos del ácido araquidónico, prostaglandinas, en especial la PG1, la PG2, tromboxanos, los leucotrienos, todos esos mediadores químicos intervienen de forma activa en el proceso inflamatorio. Proteasas plasmáticas, tenemos las cininas, sistema de complemento y el sistema de la coagulación. Entre las aminas y péptidos tenemos la histamina y la serotonina, que son sustancias o enzimas que intervienen también de forma activa en el proceso inflamatorio. Por eso muchas veces nosotros tenemos que utilizar medicamentos que bloqueen a las histaminas o a las serotoninas para evitar que el proceso inflamatorio siga. ¿Ya? Aminas y péptidos tenemos también los neuropéptidos, la sustancia P, especialmente el péptido intestinal vasoactivo, que está relacionado con procesos inflamatorios muy importantes a través del intestino. El óxido nítrico, producido por los macrófagos, neuronas y en células endoteliales. Acción corta y local. Actúa también como neurotransmisor. Es relajante del músculo liso. Produce vasodilatación. Esas son algunas de las funciones también o los efectos que tiene el óxido nítrico en relación a nuestro organismo. Citoquinas proinflamatorias. Las citoquinas proinflamatorias. Factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la 6 y la 8 y el interferón gamma. Todos estos mediadores proinflamatorios son los que intervienen en la inflamación. Unos más, otros menos, en más, menos medida, pero todos intervienen. Así que tenemos que tratar de bloquear estos mediadores en un proceso inflamatorio. Eso es importante, ¿ya? Secuencia de la inflamación. La secuencia de la inflamación, ya saben, aparición de la respuesta inflamatoria, aparición de mediadores químicos, el efecto local, respuesta celular, resolución y cronicidad. La respuesta local, tenemos cambios hemodinámicos. Siempre va a haber cambios hemodinámicos. Hay vasodilatación, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la permeabilidad vascular y activación de los neutrófilos. Ese es el efecto local en cualquier parte del cuerpo que produce la inflamación. Es un efecto local al proceso inflamatorio. Cambios hemodinámicos, hay un aumento de la permeabilidad vascular. No se olviden, por eso al haber un cambio en la permeabilidad vascular, el paciente va a empezar a presentar edema, o lo que llamamos, o lo que está descrito como tumor. Eso es bien importante. Por eso se producen
los edemas o la aparición de un tumor en la respuesta inflamatoria. ¿Ya? Migración y adhesión de leucocitos para tratar de compensar el proceso inflamatorio. Tenemos la respuesta celular. Siempre en un proceso inflamatorio hay una respuesta celular. Son las células inflamatorias. Neutrófilos, monocitos y macrófagos, mastocitos, eosinófilos, plaquetas y linfocitos, células endoteliales. Pero ¿en qué procesos intervendrán más que todos los mastocitos y eosinófilos? Chicos, a ver. Una alergia. Sonia. En procesos alérgicos, muy bien. Entonces, las reacciones alérgicas severas son también del tipo inflamatorio, ¿ya? Sí o sí hay un proceso inflamatorio también en las reacciones alérgicas o en los shocks anafilácticos, por ejemplo, que son es un nivel más grave de una reacción alérgica. Tenemos las células, que son las que intervienen en este proceso, monocitos y macrófagos, neutrófilos. Los mastocitos, que ya sabemos que liberan mediadores inflamatorios muy importantes. Los mastocitos van a liberar histamina, citoquinas, leucotrienos y prostaglandinas, y por eso la reacción inflamatoria es tan severa en un shock anafiláctico, por ejemplo, en que el paciente empieza a hacer edema de glotis y muere asfixiado porque la reacción inflamatoria es tan grande, la liberación de histamina es tan grande, que el paciente se asfixia. Es por eso, ¿ya? Eosinófilos, linfocitos y las plaquetas también intervienen en un proceso inflamatorio. Siempre vamos a ver que las plaquetas ayudan o tratan de compensar todo el proceso inflamatorio en el caso de que haya este mecanismo. Células endoteliales, interacción con los leucocitos para que salgan al tejido, liberan citoquinas y mediadores inflamatorios, liberan mediadores de vasodilatación y vasoconstricción, efecto funcional sobre el sistema de la coagulación y tienen proteínas contráctiles, actina y miosina. Ahora, todo proceso inflamatorio siempre va a ir a la resolución. No se olviden, una resolución que puede ser rápida o una resolución que puede ir a la cronicidad. Pero en esta resolución muchas veces las células sufren un proceso de apoptosis, que es una muerte celular. Eso se ve en todos los procesos inflamatorios. Y cuando se va a la cronicidad, esto quiere decir que el proceso puede tardar días hasta meses en poder solucionarse. Esto ya es un problema crónico. En esta inflamación crónica hay linfocitos, macrófagos, células plasmáticas que intervienen en este proceso crónico. Y ahí viene la formación de los granulomas. Van a haber pacientes, por ejemplo, que después de una cirugía, en las heridas operatorias hacen tumores. Pues nosotros ya vemos una cicatriz, una incisión de una cirugía, y si vemos una tumoración, lo primero que pensamos, esto es un granuloma que el paciente ha formado por una reacción inflamatoria. ¿A qué? Puede ser a la misma cirugía, a la noxa, o sea, a la incisión, o al material de sutura que se ha utilizado en ese paciente. ¿Ya? Esto no es maligno, el granuloma o los tumores por cuerpos extraños o rechazo al material nunca son malignos, pero sí son muy incómodos para el paciente porque muchas veces pueden ser granulomas muy grandes, 20 hasta 30 centímetros de tumores hemos sacado por reacciones inflamatorias que nadie puede prever o ustedes podrían prever. Si alguien se ha hecho operar y sabe, bueno, ya saben que se han hecho operar y han utilizado material de sutura y no han hecho ningún proceso inflamatorio, pues saben que si por mala suerte necesitan ser intervenidos quirúrgicamente de nuevo, no van a formar un granuloma. Pero para las personas que no han sido operadas nunca, puede ser que en una cirugía, qué sé yo, hasta estética,
Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, se ha cortado, estaba hablando con nadie. No sé qué ha pasado. Ya, continuamos. No sé qué ha pasado con mi señal, que se ha cortado y me quedé hablando solo. Entonces, lo que les explicaba, ¿no? La reacción inflamatoria es, si nosotros hemos sido sometidos a alguna intervención quirúrgica, podemos darnos cuenta si hemos formado o no un granuloma, por ejemplo, que es una reacción inflamatoria que va a la cronicidad. Por eso el paciente forma estas tumoraciones con el tiempo, no es rápido, ¿ya? Pero los pacientes que no han sido operados, en este caso, no saben, pueden formar granulomas después de una cirugía. Hasta la cirugía más sencilla o hasta una cirugía muy grande, una cirugía estética, lo que les estaba diciendo, que generalmente se hacen las damas, pero ahora hasta los varones se hacen cirugías estéticas. Entonces esto siempre hay que explicar al paciente, que no es porque la doctora Catunta Vargas haya operado mal, no, es el organismo del... Chicos, ¿hay alguien prendido su micrófono? Por favor, apáguenlo. Sino que el paciente reacciona así a algún tipo de material de la cirugía, ¿ya? Y toda reacción inflamatoria siempre va a venir acompañada del síntoma más molesto que existe, que es el dolor. El dolor es una experiencia emocional, subjetiva y sensorial objetiva desagradable asociada a una lesión tisular o expresada como si ésta existiera. Es el síntoma más frecuente por el que los pacientes consultan. Porque si no hubiera dolor, ¿ustedes creen que vendrían a la consulta? No. Chicos, no, pues no ve. Silvia, ¿tú irías al médico si no te doldría nada? No, no ve, nadie. Y Nadie. los pacientes hacen lo mismo. Si el paciente no está con dolor, no acude a la consulta. Entonces, el dolor es una sensación o es un síntoma que hace que el paciente vaya a la consulta. Y la inflamación siempre va a ir acompañada con dolor, en más o en menos intensidad, pero va acompañada. Y no se olviden, colegas, que el dolor tiene una escala para poder más o menos clasificarlo. Es la escala de EVA. ¿Qué quiere decir? Que un paciente con una escala del dolor en relación a 5 o 6 está con un dolor moderado. 9 a 10 es un dolor intenso, insoportable. Y 1 o 2 es un dolor leve que puede ser tolerado sin ninguna medicación. ¿Ya? Entonces, esa escala de EVA es bien importante, bien importante para que nosotros podamos ayudar al paciente. ¿Qué pasa? Muchos colegas ven al paciente con dolor y lo siguen dejando sin hacer nada, tiene una inflamación, tiene una anoxia, está con todos los síntomas y los signos de Celsius y no hacen nada. Y el paciente, ¿qué pasa si no controlamos el dolor rápido? Wendy, ¿qué complicación grave puede tener? ¿Por qué un paciente con dolor intenso puede morir? Wendy. Doctor, ¿es a mí? Sí, a ti. Sí, doctor. ¿Cuál era la pregunta? Ah, si es que se complica, ¿qué pasa? ¿Por qué el dolor intenso puede matar a un paciente? El dolor de una escala analógica de 9 o 10. Bueno, el dolor intenso, por ejemplo, un ejemplo, en la zona abdominal, por ejemplo, entonces hace que el paciente no reciba alimentos, se indisponga en todo sentido, y como dice el sexto de la escala, dice la falta de movimiento, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, el paciente puede empeorarse más, puede causarse por eso la muerte. ¿Qué tipo de shock produce el dolor? Brígida. El dolor intenso, ¿qué tipo de shock produce? ¿Nel? Es el shock neurogénico.
el paciente con un dolor intenso de 8, 9 o 10 en la escala analógica de EVA tiene que ser tratado inmediatamente porque ese paciente va a ser shock neurogénico y se va a morir, ¿ya? Entonces vamos a ver en la otra clase, ya tienen la diapositiva de shock, que los pacientes con shock neurogénico mueren por dolor intenso. Entonces no es correcto que nosotros como médicos lo dejemos a nuestro paciente revolcándose de dolor y sigamos haciendo otras cosas y no controlamos rápido el dolor. Eso es bien importante, controlar rápido y después ya tratamos las patologías o la patología de base. Si tiene una fractura, le pondremos un muy buen analgésico y seguimos haciendo nuestra inmovilización o nuestras radiografías, qué sé yo. Si tiene un trauma raquimedular que produce un dolor intenso, un shock neurogénico, trataremos con derivados de la morfina, de corticoides y recién empezaremos a inmovilizar o haremos los estudios que necesita el paciente, pero tenemos que hacerlo rápido. Calmar el dolor es bien importante, ¿ya? ¿Y cómo vamos a tratar la inflamación? Con medicación, pues no ve. Nosotros somos médicos, no somos empíricos, no somos como los yatiris, los curanderos, qué sé yo. Nosotros tenemos que hacer tratamientos médicos. Ojo que hay productos o sustancias que son muy buenas como antiinflamatorias. La manzanilla, la coca principalmente, que pueden ayudarnos, sí. Pero nosotros no vamos a tratar con sustancias o productos naturales un trauma en el muslo derecho, que el paciente esté hasta con fractura y tenga una inflamación terrible de las estructuras óseas y musculares con hierbitas, con infusiones. No, nosotros somos médicos, somos científicos, entonces tenemos que ir a la medicación. Y ahí tenemos los antiinflamatorios, inhibidores de la COX, de la ciclooxigenasa, de la 1, de la 2 y de la 3. Específicamente estos antiinflamatorios no esteroideos utilizamos para el manejo de la inflamación, ¿ya? No se olviden, COX-1, COX-2 y COX-3. Los que están muy de moda ahora son manejo de la COX-2 y de la COX-3. ¿Por qué? Porque van directamente a inhibir todo el ciclo de el ciclo de la ciclooxigenasa para evitar la inflamación. Y estos AINES ya están descubiertos hace bastante tiempo. Los primeros, que eran muy específicos en la ciclooxigenasa 2, eran la aspirina, por ejemplo, el diclofenaco, el ibuprofeno. Después ya se ha descubierto los inhibidores de la COX-2, que son en especial y específicamente el meloxicam y la nimesulida, o nimesulide, que dice algunos otros libros, que estos se utilizan específicamente para la COX-2. Y hay medicamentos que se utilizan para inhibir la COX-3. Es el heterocoxib, que es uno de los medicamentos que ya llega a Bolivia, que se utiliza vía oral para inhibir la ciclooxigenasa y son antiinflamatorios muy específicos, ¿ya? Eso no significa que no podamos utilizar otros. Podemos utilizar el ketoprofeno, el paracetamol, que es muy buen antiinflamatorio y antipirético, pero no nos van a ayudar a controlar rápido el proceso inflamatorio. En cambio, el meloxicam, la nimesulide, el heterocoxib son bloqueadores selectivos de la COX-2, COX-3. ¿Qué otro tipo de medicamentos podemos utilizar aparte de los AINES? Los antiinflamatorios no esteroideos para controlar la inflamación. Podemos utilizar los corticoides, pero los corticoides tienen que ser utilizados con mucho cuidado, ¿no ven? Ya saben que los pacientes que son y que toman corticoides pueden hacer complicaciones renales, pueden hacer insuficiencias renales, pueden hacer un síndrome de Cushing, paciente con facies en cara de luna llena. Entonces hay que utilizar con mucho cuidado los corticoides. No utilizarlos por tiempo prolongado porque pueden tener efectos secundarios muy peligrosos. No utilizar en pacientes diabéticos. Los corticoides es mejor no utilizarlo en pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque va a hacer que las glicemias se disparen. Su paciente no va a morir con inflamación, pero va a morir con shock cetoacidótico o una cetoacidosis diabética.
Entonces hay que ser muy prudente en utilizar los corticoides. Se puede asociar estos dos medicamentos, un AINE con un corticoide, y van muy bien esos pacientes, ¿ya? Entonces, vean cómo la inflamación, cuando es muy bien controlada, muy bien tratada, tenemos resultados que son satisfactorios. El paciente, ayudamos a un paciente a que la resolución entre la fase aguda y sea rápida. Pero si no hacemos esto, el paciente puede llegar a una fase crónica. Las reacciones inflamatorias son individuales, no se olvide. Y una muestra bien clarita están las inflamaciones sistémicas severas que se ha visto en el COVID. Pacientes sin patología de base y jóvenes han hecho reacciones inflamatorias con cascada de la inflamación terribles que se han muerto en 48 horas. ¿Por qué? Nadie sabe. Se han hecho estudios para ver sistemas de complemento, estado inmunológico, y se ha demostrado que eran inmunocompetentes, o sea, que no estaban deprimidos, que no estaba su sistema inmunológico deprimido, pero se han muerto, han hecho una reacción inflamatoria terrible y se han muerto. Pero otros pacientes no, patologías de base, obesos, mayores de 60 años y no han muerto. Y les aseguro que cada quien de ustedes tiene un familiar o un conocido que ha salido de la enfermedad y lastimosamente también tienen un familiar o amigo o conocido que ha muerto con la enfermedad. Entonces vean cómo la inflamación es muy individual. Por eso nosotros también tenemos que hacer el manejo individual, no generalizar a todos. No a todos le vamos a dar diclofenaco, no a todos les podemos dar meloxicam, y mucho menos no a todos les podemos dar corticoides. Hay que ser muy específicos y muy cuidadosos en el tratamiento con corticoides. Y con los AINES también, no se olviden que los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, especialmente la aspirina y el diclofenaco, pueden producir lesiones gástricas severas, úlceras gástricas, hemorragias gástricas, y el paciente puede morir. ¿Ya? Sí, doctor, gracias. Eso, chicos, en relación a la inflamación. Entonces ya tenemos nuestro primer tema, de aquí salen las preguntas para su parcial. Si tienen alguna duda, por favor, estoy aquí para aclararlas. ¿No? ¿Todo claro? Doctor. ¿Nada? Este es el primer tema, doctor, de la cátedra. Este es el doctor Poma tenía que darles historia de la cirugía. ¿Les ha dado el anterior lunes? Chicos. Doctor, por eso le pregunté. Por eso te estoy preguntando yo. ¿Les ha dado la teórica el doctor Poma? Anoche no. Lo tenía que dar anoche, pero por problemas de señal creo que no lo dio y... Ya, seguro que lo va a reponer, no se preocupe. Tienen ya el rol de los temas. Van a ver, tema inflamación, doctor Vidaurre. Tema manejo hidroelectrolítico, doctor Poma. Shock, doctor Vidaurre. Entonces seguimos ese rol, ¿ya? Si hay suspensión de teóricas, que puede haber, puede pasar, el cirujano o el docente que está a cargo de esa teórica lo va a reponer. Cosa que en relación a las fechas que ya le he pasado a su representante, esas fechas las respetaremos. Tratemos de que los parciales sean en esas fechas. Ahora, si tienen choque con algunas otras materias, por lo menos unos 5 días antes tenemos que llegar a un acuerdo. Lo podemos modificar, no me hago problema. Pero siempre hablando por lo menos con 5 días de anticipación. ¿Ya? No quiero que, por ejemplo, su examen es el 23 de marzo y el 22 en la noche me estén llamando y doctor, suspenderemos que el 24 tenemos neuro. No, no lo voy a suspender. Pero si me dicen 4 o 5 días antes, lo podemos modificar. Por eso vean con sus representantes las fechas. Patología quirúrgica, salud pública, ¿qué más lleva? Pues neuro, todas las fechas vean que no estén muy juntas para que no haya choques y tengan siempre 2 o 3 días para poder estudiar de un parcial a otro. ¿Ya? Sí, doctor, gracias. Listo, chicos. Conmigo entonces hasta el próximo lunes. Sí, dime. Doctor, disculpe, doctor, en cuanto usted mencionaba, ¿no?, que hay pacientes que se han muerto que aún así no estaban inmunosuprimidos. Doctor, esto no se
no, o sea, la causa no ha sido la tormenta de citocinas, la muerte de estos Sí, pacientes. exactamente. Por eso es una reacción inflamatoria tan severa y hayan intervenido las citocinas, los leucotrienos y las prostaglandinas, que los pacientes han hecho inflamaciones terribles a nivel pulmonar, básicamente, y se han muerto, pero no tenían patologías de base. Y eso ustedes ya, por eso les digo, saben porque han visto y lo han vivido en carne propia con algún familiar, lastimosamente ha sido así. Yo he estado a punto de morirme y bueno, patologías de base tales como, qué sé yo, diabetes, hipertensión, eso no tengo. Sí tengo sobrepeso, ¿ve? Pero he tenido igual otros familiares que no tenían nada y se han muerto. Entonces, la citocina sí se ha demostrado que en el COVID los leucotrienos han hecho así cosas, barbaridades en nuestro organismo. Pero no se ha demostrado por qué en un paciente sí y por qué en otro no. ¿Por qué en este joven que no tiene patologías de base sí y en esta persona mayor con patologías de base no? Eso no se ha podido determinar hasta ahora. Ahora, bueno, ya hay vacunas y todo eso que ya eso está ayudando a salir, ¿no? Pero en la primera ola todos estábamos en pepas. Solo era cuidarse y, bueno, pedirle a Dios que no nos mate, ¿no? Porque hasta los intensivistas tenían muchas limitaciones en todo el mundo para manejar a los pacientes graves. ¿Ya? Listo, chicos. Si no hay más dudas, nos vemos el subsiguiente lunes conmigo. A mi grupo de prácticas, por favor, hoy día a las 8 de la noche tenemos reunión por Zoom. Y con el grupo que ya ha pasado conmigo, vamos a aclarar algunas dudas